Yo que es... creería, como decía el video anterior, el video que vimos primero, que es de 1980, creería que fue como muy tarde que se dieron de cuenta de esa educación ambiental o de nuestro ambiente, de nuestro país, por decirlo así también, porque ya venían, ya venían con otra mentalidad diferente. Creía yo que fue muy tarde porque o sea, en ese tiempo la gente que nació antes sobre eso, antes de ese año, me preguntaría yo cómo aldrían o qué pensarían o cómo los residuos, qué lo harían, cómo lo distribuyeron, me pregunto yo. Pues Porque es ahora y a veces la gente no, es ahora y a veces la gente también no hace caso. A mí me ha pasado que yo a veces veo que tiran basura a la calle o la miren así y uno los ve y uno le dice, hey, pero una caneca. Y eso con la mirada lo quieren matar a uno, entonces eh, es difícil, sí, pero uno que tiene Henry. conocimiento siempre trata como... La verdad es que es de lo más complejo. La educación ambiental a veces no es bien recibida. Sin embargo, eh, cualquier cosa que hagamos así pensemos que no nos hacen caso o que a veces ni en la misma casa nuestra nos copian. Aunque pensemos eso, la verdad es que en cualquier persona que nosotros podamos influir, se logra ver un cambio. Nos toca comenzar y dar ejemplo porque de verdad que es necesario. Esperemos que no, como tú dices, se haya tomado esta decisión tarde. Yo creería que todavía hay oportunidad, pero sí tenemos que ponernos la camiseta todos, pues esto no es solamente de los ambientalistas ni de los que se amarran en un árbol en las, en las en estos eventos de protestas, sino que es de todos y todos podemos hacer alguna cosita. Mauricio ya vio el video de plataforma. Sí, instructora, ya lo vi. Bueno, allí tenemos además del refuerzo de lo que es la definición exacta del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Desarrollo Sostenible, nos comienza a hablar de lo que es la educación ambiental y de cómo debería aplicarse y por qué. Yo les traje otro video como que desmenuza de una manera más bonita, más bonita la educación ambiental. Se las voy a poner también en el chat donde están para que entendamos por qué es que es necesario que nosotros, desde cualquiera que sea nuestro actuar, desde cualquiera que sea nuestro trabajo, nuestra misión, eh, hagamos lo posible. Les voy a poner aquí, educación ambiental. Miremoslo allá, ya que acá no tengo audio y yo lo voy a poner acá también para que lo vayan siguiendo. Ah, es este. Este es el que les puse. La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las... ¿Qué pasó? La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. ¿El cambio climático sabéis lo que es? Cuando cambian las nubes al sol. Pues no. El cambio climático no es el cambio meteorológico, no. Pero bueno, como tampoco vamos a solucionar los gravísimos problemas ambientales por el mero hecho de colocar la lata en el contenedor correspondiente. Las cosas no son tan sencillas. De hecho, vivimos en un mundo muy complejo. Sí, nosotros ahí en medio del mundo tan ignorantes.
Por eso es tan importante contar con herramientas que nos ayuden a interpretar mejor el mundo. Y la educación ambiental no deja de ser esto, una buena herramienta que nos permite entender mejor el mundo donde habitamos. Es como si a una persona muy miope, pero muy miope, le regalaran unas gafas muy bien graduadas. Unas gafas como estas. ¡Oh! Mirad. ¡Wow! Instructora, disculpe, no se escucha Muchísimo nada. más claro. Les puse el video en el chat para que lo puedan mirar allá porque no, esta reunión no me permite compartir audio. Listo, perfecto, instructora, muchas Entonces, gracias. mírenlo allá. Lo que ocurre es que, como con las gafas normales, se ven las arrugas del mundo mucho mejor. Pues yo les diría a mis padres que reciclemos y que no contaminemos. La solución a los conflictos ambientales pasa por el cambio de conducta de todos nosotros. Esto significa que la educación ambiental no es solo cosa de niños. Pues a lo mejor crear una asignatura en los colegios que sea sobre la educación ambiental solo, ¿no? Una hora mínima a la semana. Es verdad, sí. Los seres humanos necesitamos una herramienta o una asignatura que puede ser de por vida, que nos ayude a comprender cómo esa relación que tenemos con la naturaleza tiene un impacto, unas consecuencias, una repercusión que va más allá del momento actual, ¿no? Que afecta al futuro. Ya en 2050 va a haber más plásticos que peces. Y los peces se lo tragan y entonces se mueren. Una ballena se enredó con una red. Y un delfín con lo que une las latas se le pegó en el hocico. Entonces se murieron. La ballena casi. Entonces digo que la educación ambiental nos aporta un sentido crítico que nos va a transmitir a su vez un superpoder importante, pequeño pero importante, que es la visión de futuro que nos facilitará soluciones originales y efectivas ante los problemas que nos supone este modelo de desarrollo que tenemos ahora, que es de usar y tirar. Tampoco hay que contaminar con el coche. También podemos ir en bicicleta o en coche eléctrico. En nuestra vida diaria debemos mejorar nuestro comportamiento ambiental, utilizando con sensatez los recursos del hogar y mejorando nuestra movilidad. Lo primero que nosotros ya hemos conseguido, que va a venir el periódico y la radio a hablar con nosotras o a decir que estamos haciendo lo de la cantimplora y la fiambrera. para que lo vea más gente y que lo pueda... Sí, para que lo hagan, porque estamos repartiendo una idea Para a todos los expandirlo. colegios. La educación ambiental nos ayuda a cambiar nuestros hábitos personales, porque nos explica y nos muestra los problemas del medio ambiente. Solo de esta manera podremos cambiar nuestras conductas sociales. El camino es siempre el mismo, de lo personal a lo social y de lo social a lo global. Bueno, me cuentan cuando terminen de verlo. ¿Listo? Bueno, este video que yo les puse, a diferencia del institucional donde nos habla de la definición exacta dada por el ministerio,
nos hace entender una cosa muy importante, y es que la educación ambiental, más que una cátedra o un curso o una capacitación, tiene que ser, tiene que despertar en nosotros la conciencia, la conciencia que haga que nuestra conducta cambie en alguna cosa, digamos que en estos, Mauricio, ¿dónde vive? ¿En qué Yo lugar? vivo en Cartago Valle. En Cartago, también una ciudad muy, muy calurosa. Cartago, Barranquilla, el mismo Quindío, por sus condiciones climáticas, hace que la gente consuma muchísima agua en botella. Entonces, una cosa tan simple como llevar su botellita de agua o su tarrito, y evitar comprar tantas botellas. ¿Cuántas botellas de agua estamos botando? Como una forma fácil de medir en nuestra casa qué tantos residuos no reciclables estamos sacando. Estamos comprando todo lo que compramos en el supermercado, que si no viene en bandejita no lo cogemos. Entonces, ese icopor y ese plástico. Hay costumbres muy, muy simples que con el simple hecho de nosotros adquirirlas y cambiar nuestra conducta ya estamos educando. Entonces, ese es el llamado. Sí, la educación ambiental es una serie de prácticas y de clases que se han adicionado en las cátedras de los colegios desde la más tierna infancia, para que los niños que son más abiertos a cambiar sus conductas aprendan sobre técnicas de educación ambiental, y de la misma manera se han creado programas y cursos transversales prácticamente en todas las materias, en todas las carreras que se dan en nuestro país. Eso es así, esa es la educación ambiental, pero el llamado es a que ustedes sean los que eduquen con su comportamiento, con su conducta. Entonces, cualquier cosa, no tienen que salvar al mundo de la contaminación en este momento, pero cualquier cosa que ustedes hagan por mejorar las condiciones, créanme que va a tener un impacto en las personas que lo rodean. Aquí en plataforma vemos lo que decía hace un ratico, creo que era Junior, que nos hablaba de por qué tan tarde, o sea, cómo es que se les ocurre hablar de desarrollo sostenible y educación ambiental a estas alturas. ¿Será que ya es demasiado tarde? Esperemos que no, pero miren que sí comenzó tarde, ¿no? Con la conferencia de Estocolmo en 1972, hace ratico ya, fue que los países se reunieron y comenzaron a identificar unos principios que los llevaron a unas recomendaciones en torno al cuidado del medio ambiente, y fue donde empezaron a hablar de educación ambiental. Tuvieron que pasar 2 años, en 1974, ya en Bogotá, porque la conferencia de Estocolmo no fue en Colombia. Ya en Bogotá, el presidente de la República de su momento crea o publica el Código Nacional de Recursos Naturales. Los que trabajamos en este ámbito del medio ambiente, el Código de Recursos Naturales pues fue en ese momento lo primero que tuvieron los ambientalistas, y sobre todo quienes empezaron a hablar de educación ambiental como una herramienta para empezar a educar. Fue apenas un artículo dentro del código, pero bueno, 1974 se comenzó a hablar de educación ambiental. En 1975, en el seminario de Belgrado, se estipuló un documento, o el resultado fue una carta conocida como la Carta de Belgrado, que esta carta tenía unos programas de educación ambiental realizados en los diferentes países del mundo, con el fin de involucrar diferentes aspectos de las personas. O sea, apenas en 1975 fue que se comenzó como a hablar ya de institucionalizar esa educación ambiental y volverla un programa, no dejarla solamente como en un buen propósito. Ministro, Dígame. Pronto, digo yo que no, disculpe, digo yo que de pronto, o sea, no es que fue, no es que fue muy tarde, sino que lo veo como muy tarde. De casual ahora,
como aquí en Barranquilla ya las supertiendas olímpicas y todo eso, ya ellos no le venden a uno bolsas plásticas. Sí. Está decomisado vender bolsas plásticas, da bolsas plásticas. Lo mismo tiene que ser, ellos dan ahora bolsas de papel, pero enfocado en eso, en que se pueda reciclar. Y hay más entidades, hay una autoridad ambiental, o sea, sí se están viendo mejoras, pero de pronto yo, yéndome atrás, diría que de pronto como que pensaron muy tarde, diciéndoles por la cantidad de personas que vivían anteriormente de esos años que no se veía eso, el ahorro del agua, el reciclable, diría yo en ese caso. Pero aquí en Barranquilla sí hay entidades que tú llamas y ellos te pueden hacer, poniendo, si tú vas a desechar alguna batería de una moto. Usted sabe que en los barrios, de pronto en barrios así, la gente tira la basura a la calle o bota las cosas o la pone en una esquina, no, esa se la lleva Juanchito, se la lleva fulanito. Pero hay entidades que tú puedes conseguir su número y llamarla, no, tengo una batería, ellos te hacen en la recolección de la batería sin cobrarte nada. Pero claro, como para ellos es como un trabajo, ellos lo ven más bien como un trabajo y una responsabilidad que tienen también de cuidar el medio ambiente, porque pueden disminuir lo que está pasando en el mundo o en la ciudad. Y el gobierno también creo que les da los materiales y lo que necesiten para hacer eso, porque en caso tal están haciendo como una labor o un favor muy grande que no está haciendo que la gente contamine el medio ambiente en Barranquilla o de pronto en otra ciudad. El asunto, perdón, Junior, que lo interrumpa, el asunto es que no ha sido, todas las cosas que me mencionan, no ha sido el resultado como de la concientización de las personas que han querido actuar mejor. Olímpica y las grandes superficies no lo están haciendo de puras buenas gentes, lo están haciendo porque en el 2024 salió una normativa que multa a las empresas que estén dando plásticos de un solo uso. Se acaban los pitillos, se acaban los icopores, al fin se acaban las bolsas del supermercado en nuestro país. Entonces tuvo que salir una resolución, un mandato con una multa para que puedan acatar esa norma. Para que se acaten las normas. Lo mismo la recolección de residuos peligrosos, ¿no? Todo ha tenido que ser con la policía atrás. Entonces, por eso es que decimos, bueno, ¿qué tal si educando a las personas logramos cambiar esto? Y aquí nos damos cuenta que, miren, pasaron 10 años y como que no ocurrió mayor cosa. Y en Nairobi, en la conferencia de Nairobi, que se celebró 10 años después de Estocolmo, que fue la primera vez que se habló de educación ambiental en el mundo, dijeron, bueno, los resultados que hemos tenido no han sido muchos, como que toca aumentar los esfuerzos respecto a la conservación del medio ambiente. Y en Colombia, apenas en 1991, en nuestra Constitución, es que se comienza a hablar en realidad de educación ambiental. 1991, la verdad es que sí es tarde. Bueno, digamos que no es ya que se va a acabar el mundo y que empezamos muy tarde, pero sí se demoraron bastante. Ya eso después de... Perdón, pero para mí eso es un negocio. Eso yo creo que, mire, cuando yo estaba pelado, como hasta el 80, yo me acuerdo que iba un señor que era el lechero y en mi casa había una canasta especial que tenía 6 litros de frasco y entonces nos vendían la leche ahí y el man se llevaba sus frascos y traía los frascos de leche. Y luego ya como en el 84 fue que yo comencé a ver las bolsas de leche plásticas, que las primeras que comprábamos acá en casa se llamaban La Perla, que eran de Pereira. Y yo me acuerdo que uno llevaba los litros de gaseosa que eran de cristal, que una vez hasta mi hermano se cayó y se cortó con un vidrio de esos, y entonces comenzaron a vender de plástico. Y nos dijeron que el plástico era la berraquera y todo eso. El parque automotor del país era muy reducido, pues porque uno comprase una moto o algo era muy costosa. Ahorita el parque automotor, o sea, han crecido un 700% en 15 años
y las vías no están preparadas. Uno ve unos carros que parecen unas chimeneas tirando, sobre todo contaminantes diésel, esos camiones, unos buses, y eso no pasa nada. En cambio usted vaya, usted se la monta. En pandemia, resulta que todos los días hacen un día de pico y placa, y en pandemia cuando cerraron la industria y todo, fue que se vio que se descontaminó un poquito la vuelta. Entonces, nosotros podemos hacer cosas. Por ejemplo, yo viví en el exterior y en el exterior si usted mezcla la basura y no la separa, le ponen multa. Y vienen y hacen unos análisis de agua. Ahí al frente de los edificios tienen como un numerito, una cosita pequeñita, y meten un palín y sacan la muestra, y ahí por eso ya saben dónde están metiendo cocaína, quién tiene gripa, todas esas vueltas, y pueden hacer todo estadísticamente. Y yo creo que eso es un negocio. Es que eso, Sí, más que otra cosa, es un negocio. De hecho, ahorita hablan de la cosa de Tesla, que han cogido muchos valores, pero dicen que esas baterías contaminan más que la misma gasolina. Entonces, que esas baterías, sí, ahorita es una solución cortica, 10 años, porque esa es la vida útil de las baterías, porque luego ¿qué vamos a hacer con las baterías? Chicos, es como disculpen, doctora, es como de pronto las visitas que le hacen a las empresas que vierten, que tienen un vertimiento y una captación. La autoridad ambiental le hace seguimiento, le hace visita. Pero claro, a veces tratan de maquillar la cosa como tal, para que no haya alguna multa o algo. Pero así se ha visto que sí ha habido mejoras. O sea, yo en lo personal sí veo mejoras, así como dice la instructora, que de pronto hacen más caso viendo una norma, porque ya sabes que te van a multar, y así como como decía en el video, que es algo económico, social, que se ve por eso, porque, o sea, lo ven como un negocio, ya de pronto tú vas a contaminar algo, así como decía el compañero Mauricio, que tú vas en tu moto, no puede estar legal, pero estás contaminando, a veces no pasa nada, como a veces de pronto quieren acatar la norma y vienen y te hacen un reglamento por eso. Pero sí he visto mejoras en ese caso. Estructura, eso tanto es un negocio que vean, es gas natural. Usted sabe que el gas natural contamina y destruye el oxígeno solo en la combustión, y eso es uno de los negocios aquí en Colombia. De hecho, ahorita este año en Europa entra la normatividad de que ya, por ejemplo, en París no pueden rodar carros de ACPM, dice, y aquí usted puras camionetas y camiones y todos rodando, y eso contamina impresionante. en Colombia se nos cayó esa norma, hace rato debió salir, ya no deberían haber aquí carros con ACPM, pero pues como el sector de los camioneros es tan fuerte, esa norma se nos cayó. Lo que ustedes dicen es completamente cierto, o sea, desafortunadamente la corrupción, pues a la corrupción no le interesa sino el dinero, ¿no? Le importa muy poco, y el dinero que pueden sacar en este momento le importa muy poco la gente y la población. ¿Qué pasó con el plástico? Que es muy barato. Generar botellas de plástico, generar cubiertos de plástico, pitillos de plástico, generar tarros de icopor es muy barato. Entonces, por ejemplo, las empresas de gaseosas, que antes la gaseosa no la vendían en botella de vidrio y uno devolvía la canasta de gaseosas y ellos tenían que lavar la botella y no la devolvían llena con gaseosa otra vez. Las mismas empresas se encargaban de hacer competencia desleal quebrándole las botellas a la competencia. Entonces generar más botellas de vidrio era muy costoso. Entonces, un ejemplo, mientras una botella de vidrio el costo de producción podría ser de unos 2.000 pesos, digamos exagerando. La de plástico era de 200 pesos o menos. Entonces, por eso fue que nos metieron esas botellas de plástico que no solamente no son buenas para el medio ambiente, sino tampoco para la salud, porque el plástico, cuando le pega el sol, el plástico que es el convencional, genera o suelta unas sustancias que se llaman bifenilos, que son cancerígenas. Entonces, lo más peligroso del mundo es andar con una botella normal de plástico por ahí en el carro o en la moto y que le esté pegando el sol directo. Es de los peores venenos. Sin embargo, se vende. O sea, es mejor tomarse el agua del grifo cuando tenemos
empresa de potabilización 1000 veces que estar tomándose las botellas que uno no sabe dónde las pusieron y cómo hicieron. Desafortunadamente ha sido así. Y la corrupción permea todas las áreas. Entonces, los vertimientos. Para algunas empresas es más barato pagar la tasa retributiva, que es el impuesto por contaminar con aguas residuales, que hacer la planta de tratamiento y evitar la contaminación. Entonces, esa es la situación que nos tocó vivir. Por eso les digo, no es fácil. Lo de la educación ambiental definitivamente no es una cátedra sencilla, porque implica conciencia y no todo el mundo la tiene. Y por eso les digo también que a pesar de todo eso, a pesar de todo lo negro que se ve al panorama, con que ustedes en sus familias, en sus casas, en su trabajo, logren impactar al que está al lado, les aseguro que empezamos a ser país. Pero es importante hacerlo y comenzar. No importa si usted separa los residuos y llega el señor de la basura y lo revuelve todo. O sea, en algún momento vamos a organizarnos y vamos a hacer que esto funcione, porque es necesario. En el momento en que todas estas empresas que les gusta solamente el dinero se den cuenta que no hay dinero para comprar agua ni aire limpio, seguramente va a cambiar y ojalá no sea demasiado tarde. Entonces, al menos nosotros tener alternativas. Y está en manos de ustedes que empiezan a estudiar este tipo de tecnologías, no solamente quedarse en como el conocimiento de lo convencional, sino siempre estar pensando en qué más se podría hacer, en qué hay más allá, que cuidando el medio ambiente pudiera generarles a ustedes una entrada económica. Donde hay tanto caos, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta cosa mal hecha, siempre hay algo que podamos hacer. Tengan la plena seguridad. Eso es cierto, todo lo que ustedes dijeron es cierto, eso pasa. Aquí tienen para que lo revisen como despacio cuál ha sido como la trazabilidad de lo que ha pasado ya en el mundo y en Colombia, con no solamente la parte ambiental, sino con específicamente la parte de educación ambiental. Se habla mucho de la Cumbre de Río, de la Ley 99 del 93, que es como la madre de las leyes ambientales, donde se empezó a regular de todo y se creó el Ministerio de Medio Ambiente. La Ley 134 del 94, que ya es una publicación definitiva sobre los protocolos para implementar educación ambiental en los colegios. Entonces estamos hablando de PRAES, PROCEDAS, son ya no solamente cátedras, sino proyectos de educación ambiental que se llevan a cabo en los colegios. La política de educación ambiental, ya cuando una ley se eleva a política, es un mandato superior que involucra la competencia de varias instituciones. Prácticamente ahí es donde vamos en Colombia con la ley 1549 del 2012 para fortalecer la institucionalidad de las diferentes sectores para poder hacer cumplir las normas de educación, en este caso pues de la Policía Nacional, que tiene una reglamentación que le permite hacer multas en diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, la no separación de residuos. Que ojalá lo hicieran bien y no se dejaran comprar, pues eso sería un bonito detalle. No siempre se logra, pero bueno, al menos tenemos las normas, digámoslo así. Tenemos las perspectivas. Son las 8. Bueno, la otra temática que nos compete, porque miren que es un resultado bien pequeñito, es la parte de enfoque diferencial. Entonces, resumiendo, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto el concepto de desarrollo sostenible como esa capacidad o ese interés de las generaciones presentes de conservar sus recursos naturales para que las generaciones futuras puedan disfrutar de ellos, que tiene 3 pilares: económico, ambiental y social. Eso vimos en cuanto a desarrollo sostenible o sustentable. Vimos educación ambiental desde las definiciones que nos da el Ministerio de Medio Ambiente, pero también
como esa concientización que nos lleve a un cambio de conducta. En medio de toda esta situación que nos tocó vivir, en medio de todo este caos, el llamado es a que la educación ambiental no se quede en una cátedra, en un proyecto, en un mandato de su empresa o en un mandato de la Policía Nacional o del Código de Policía, sino en las ganas suyas particulares de hacer un cambio en cualquier cosa. Ese es el llamado respecto a la educación ambiental. Y para complementar toda esta dinámica que estamos analizando, el problema del agua, pero desde el punto de vista social, está un asunto muy interesante y que sobre todo desde que en Colombia ocurrió lo del proceso de paz, lo estamos tratando mucho, que es lo referente al enfoque diferencial de las comunidades. Este es un aspecto muy importante porque realza las características especiales que tienen algunas comunidades en nuestro territorio que puedan ser vulnerables o vulneradas. Entonces, de pronto vamos a hablar de las comunidades negras, de los raizales, de los gitanos, de los indígenas, de esas personas que por el hecho de no tener unas características similares a las de toda la comunidad, pudieran sufrir algún tipo de aislamiento, algún tipo de trato que no sea el más aconsejable o el mejor para ellos. Miremos esta información que nos da la plataforma. Me toca abrirla desde YouTube para pasarles el correo. Vengan, permítanme, les paso el link abriendo desde YouTube para que puedan escucharlo. Si necesitas aprender inglés, tienes que correr. Mi curso está a 95% de descuento. Bueno, ahí está el señor que nos quiere enseñar inglés, pero ustedes ya tienen curso de inglés. Les voy a poner entonces el video de la plataforma sobre enfoque. Sobre enfoque diferencial. Entonces, vamos a mirarlo. Lo voy a ir poniendo acá para ver a qué horas terminan de verlo. ¿Qué es el enfoque diferencial? El concepto de enfoque diferencial se da a partir de la Constitución Política de 1991, que consagra como principio fundamental del Estado el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El enfoque diferencial, de acuerdo con el Ministerio del Interior, es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación, en el cual se contempla que, aunque ante la ley todos somos iguales, existen condiciones y necesidades que pueden ser diferentes de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y orientación sexual. Por esta razón, el Ministerio 2012 describe que para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las particularidades propias de cada individuo. Luego, las acciones adelantadas por el Estado para este fin deben atender la diferencia. De igual forma, los procesos de educación no quedan aparte de esta búsqueda de igualdad desde las particularidades o diferencias que se encuentran en las comunidades. ¿Cuáles serían los sujetos del enfoque diferencial? Por la edad: niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Personas en condición de discapacidad. Según la pertenencia étnica: indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueros, raizales, gitanos, entre otros. Personas con identidad de género o preferencia sexual diferente: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. LGBTI. ¿Cuál es la importancia del enfoque diferencial? Su importancia radica en un asunto importante. Al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, se contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la población y se garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política,
la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante diferentes situaciones, lo que genera igualdad en el acceso a las oportunidades sociales. Por otro lado, la Secretaría Distrital de Integración Social describe que el enfoque diferencial identifica las características que comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales y posibilitar el goce efectivo de sus derechos. Desde este enfoque se define a la diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas públicas. ¿Cuál es la relación del enfoque diferencial y la educación ambiental? De acuerdo a Sarmiento, desde un punto de vista integrador, los programas o proyectos, en este caso relacionados con la preservación, protección y educación ambiental en cualquier población, se deben desarrollar a partir de un enfoque diferencial, que reconozca las actividades ancestrales y culturales de las comunidades diferenciales de ese territorio, como alternativa para la preservación y conservación de los recursos naturales, pero también sus principales problemáticas y los cambios socioculturales que han desarrollado a través del tiempo. Una de las acciones realizadas que comienza a evidenciar la relación entre el enfoque diferencial y la educación ambiental se presenta en la Secretaría Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá, quien crea la Oficina de Participación, Educación y Localidades, en la cual se desarrollan estrategias de educación ambiental y gestión ambiental local, que toman en cuenta las necesidades y aspectos particulares de estos grupos poblacionales para fortalecer y fomentar el disfrute, buen uso y apropiación del territorio, sus valores ambientales y el mejoramiento de la calidad de vida, la convivencia y la sostenibilidad ambiental, a través de la generación de conciencia ambiental y el fomento de la cultura ciudadana, que incide en el mejoramiento de las relaciones entre los habitantes de Bogotá y su entorno, desde una visión urbano-rural. Me cuentan cuando hayan terminado de ver. ¿Listo? Ya. Miren que el enfoque diferencial, ¿cuál es el objetivo del enfoque diferencial? Es sobre todo evitar la discriminación y promulgar el respeto por algunas personas que pertenecen a grupos especiales por los cuales históricamente de pronto han sido discriminados. Por ejemplo, ¿en qué vemos aplicaciones específicas? Esto de la edad. Los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, son especialmente vulnerables por dos asuntos, ¿no? Cuando los ponen a trabajar siendo menores de edad y no, a veces ni les pagan o les pagan lo que se les ocurre porque como son menores, es un delito poner a trabajar menores de edad. Y lo otro es que son especialmente vulnerables a la prostitución infantil. Sabemos que desafortunadamente en nuestro país hay ciudades que venden ese tipo de servicio, entre comillas, como un servicio turístico. Entonces es drogas y niñas. Esa es una realidad en nuestro país. Entonces es por ello que hemos tenido que adecuar las leyes para lograr proteger de una manera especial a estos niños, niñas y adolescentes para que no sean vulnerados, para que sean respetados. Es en el caso de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de los discapacitados, durante muchos años en nuestro país, por el hecho de estar en una silla de ruedas, por el hecho de haber perdido o haber nacido sin visión o sin oído, simplemente estas personas quedaban excluidas de todo, de la educación, de la salud, de asistir a algún evento. Ahora se le exige a las instituciones tener rampas especiales para personas con movilidad reducida, se llama. Se le exige, por ejemplo, a los edificios tener la codificación de los ascensores en braille para que una persona invidente pueda identificar, sé que no es mucho y me van a decir que no, pues cuidado, hacen cuanta cosa, nos falta mucho en Colombia, pero al menos ya existen las regulaciones que pretenden proteger
a este tipo de personas. Por ejemplo, al SENA se le exige que reciba un porcentaje de personas con discapacidad, tiene que cumplir con una meta. Entonces es obligatorio prácticamente que en cada ficha hayan personas que tengan algún tipo de discapacidad, y si son sordomudos, por ejemplo, el SENA tiene la obligación de contratar un traductor para que la persona pueda asistir a la formación y entienda a través de las señas, porque pues no escucha. Entonces son cosas que se le han ido exigiendo, como les decía, no ha sido que de buenas gentes las instituciones lo hayan hecho, sino que se han ido haciendo, exigiendo, para poder integrar a este tipo de personas que tienen condiciones diferentes. Las etnias, pues históricamente, ¿no? Aunque ya hace muchísimos años que se acabó la esclavitud y que se acabó, todavía vemos circunstancias donde se desplazan, se discriminan y se irrespetan tanto a las comunidades indígenas como a las comunidades negras. Otro ejemplo desde el turismo es que, entre otras cosas, yo hago certificación en turismo sostenible, por eso es que me entero de esta cantidad de cosas. Tenemos culturas indígenas en nuestro país muy fuertes, muy bonitas, muy respetables, pero algunos eventos, algunos programas de desarrollo, algunas cosas que se inventa a veces el gobierno o la industria privada, han llegado, por ejemplo, a ridiculizar las costumbres ancestrales de los indígenas, que son su identidad, y que por el hecho de vender un paquete turístico han llegado a ridiculizar la costumbre, a representarla de manera jocosa, algo que no es para ellos gracioso, para poder venderlo. Entonces de eso se trata, de que nuestras regulaciones y nuestras leyes estén adecuadas. Como les digo, a veces no se logra mucho, pero al menos existe la normativa para lograr que este tipo de etnias se respeten y tengan las mismas oportunidades de desarrollo, de educación, de comercio, que pueda tener cualquier otra persona que no esté inmersa dentro de estos grupos diferenciales. Igual con las personas de géneros que se llaman ahora géneros fluidos, ¿no? que van de un género a otro. Milenariamente también han sido discriminados. Entonces se trata de darle las herramientas a las personas para que puedan desarrollarse en un entorno como lo pudiera hacer cualquier otro. Entonces tenemos una serie de normativas que protegen, por ejemplo, cualquier proyecto que usted quiera hacer en el país. A veces no es tan bueno esto que les voy a contar, pero cualquier proyecto que se vaya a desarrollar en este país, llámese vías, construcción de un alcantarillado, proyecto turístico, cualquier cosa que se quiera hacer, depende, si existe una comunidad indígena o una comunidad negra en el territorio, de una consulta previa con ellos. A eso le tienen pánico todos los empresarios, porque si la comunidad indígena dijo no, no se hace el proyecto, no se hace el proyecto. Cosa que a veces no resulta tan buena, ¿no? Porque no le voy a dar la razón, a veces las comunidades indígenas también tienen sus particularidades que no son precisamente buenas, pero se les ha dado esa relevancia, que de pronto se ha mal interpretado, se ha utilizado mal, pero con el fin de conservar sus costumbres y territorio. Entonces no podemos llegar a, por ejemplo, en unas partes donde sí funciona muy bien, poblaciones, no sé si han llegado a escuchar de una población que se llama Insá, por allá en el centro del Cauca. Es un pueblito indígena muy famoso turísticamente, más en el exterior que acá en Colombia, por la presencia de cientos de tumbas subterráneas que se llaman hipogeos y que pertenecieron a su cultura indígena. Allá existe un parque arqueológico, los indígenas lo manejan y no le permiten a usted ni siquiera hablar duro dentro de las tumbas, o sea, le explican el entorno, le cuentan esas costumbres ancestrales y por qué la tumba está construida así, por qué tiene esos colores y por qué se hacen las cosas como se hicieron las cosas de esa manera. Y es muy bonito y atrae mucho turista y atrae mucha gente que quiere conocer eso que es particular de esta zona.
y a través de la creación del parque arqueológico se logró proteger, se logró darle un desarrollo a las comunidades porque tienen sus recursos económicos, pero a través de la exaltación de su cultura, no de la ridiculización de su cultura, sino de la exaltación, de mostrarle a la gente de verdad lo que para ellos es importante, porque es culturalmente importante y no tiene por qué ser igual a lo que creemos o pensamos los otros. Entonces, de eso se trata básicamente el enfoque diferencial. Se trata de proteger a través de las leyes en Colombia a este tipo de comunidades diferenciales que no tienen como las mismas condiciones que el resto, con el fin de respetarlas y no discriminarlas, de lograr que ellos tengan algún tipo de desarrollo. Bueno, esa es la temática. Miremos qué más hay por acá. Bueno, aquí nos habla de cuál es el papel institucional que tiene tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como el gobierno mismo en la identificación de este tipo de comunidades étnicas distintas, de comunidades no solamente étnicas, sino de comunidades diferenciales, para poder proteger sus costumbres. Por ejemplo, comunidades indígenas que han obstruido el paso de se han impedido la construcción de una vía. Entonces todo el Invías se enoja, pero es que resulta que querían pasar la vía a través de un humedal que les va a dejar sin agua. Entonces hay cosas que sí han servido, como les digo, no todas, no todo en el país se logra como de buena manera, pero sí han habido cosas que han logrado, esas normativas han logrado proteger el territorio. Vamos a estar hablando entonces de pueblos rum, que son los pueblos gitanos, que los gitanos están por todo el mundo, comunidades muy fuertes culturalmente, que tienen sus costumbres específicas, indígenas, comunidades negras y afrodescendientes, que son como lo mismo, y hay algunas especiales, comunidades negras de San Basilio de Palenque, raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Tenían alguna pregunta? ¿Quién? No, es que la llamada otra vez nos va a finalizar en 15 minutos. Bueno, ahora hacemos otro link. ¿En qué se ha aplicado muchísimo esto del enfoque diferencial? Pues ahora con el trabajo de la JEP, después del acuerdo de paz, se ha tratado de individualizar estas situaciones de las comunidades con enfoque diferencial para darles un trato preferencial. No entraríamos allí como en discusiones específicas de si se ha hecho lo correcto, porque a veces se hace lo correcto, a veces no, pero esa ha sido al menos la intención, ¿no? La intención es protegerlos de la discriminación y respetar su desarrollo dentro de una comunidad. Entonces tenemos toda la parte de étnica, la parte diferencial por edad, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes y hasta mujeres que ha entrado allí, la protección por discapacidad, las personas con alguna, eso ya no se le llama discapacidad, sino capacidades especiales o capacidades diferentes. Y el otro asunto es la identidad de género, que debemos respetar y no discriminar a las personas por el género sexual. Miren, esos eran los tres que les digo, los tres temas que teníamos pendientes del trimestre pasado. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales. Vamos a hacer un pequeño receso para que tomen un cafecito y coman algo. De 8:30 a 9, ¿vale? A las 9 en punto nos vemos otra vez en otro link, porque me toca crear otro. Pero quiero que se vayan a tomarse su café escuchando esta canción. Este es un video que hizo Oprah con otro grupo que se llama Black Eyed hace un resto de años, y ustedes se van a imaginar que son
ellos comienzan el concierto y por aquí hay una personita vestida de azul que salta, brinca y manotea. Ustedes se van a visualizar, ese es el ejercicio para el receso, como esa personita distinta a todas las demás que está allí haciendo bulla y moviendo sus brazos y su cabeza como una loquita. Entonces les voy a pasar esta canción. Mientras la escuchan, vayan a tomar alguito y nos vemos. Y nos vemos a las 9. Ya les pongo el nuevo link porque este se nos va a caer. Entonces, primero que todo dejemos de grabar.